El movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos no realiza estudios ni estadísticas, solamente recopila información acerca del fenómeno de la neurosis en México y el mundo. Todos los hombres han nacido para la cooperación, para jugar, amar y vivir, y solo la frustración de estos términos son los que conducen a la agresividad y la violencia. Nuestro país y el mundo entero sufren desde hace algunos años una oleada de violencia tanto o más impresionante que el tsunami que arrasó Japón a principios de 2011. Nuestra sociedad está atravesada por la violencia. En el mundo privado, familia y amigos, buscamos evitar que el maltrato circule y nos dañe, pero la violencia se desarrolla y avanza. La violencia consiste en el abuso de la fuerza sobre otro ser humano. El elemento esencial en la violencia es el daño en cualquier nivel y puede manifestarse a través de contusiones, humillaciones, amenazas, rechazo, entre otras muchas maneras. La violencia puede darse de manera espontánea, en un espectáculo masivo o incluso en un incidente de tránsito. Distintas sociedades aplican diversos estándares en cuanto a las formas de violencia que son o no son aceptadas. Por norma general, se considera violenta a la persona que se niega a dialogar y se obstina en actuar sin importar el daño que pueda generar. ¿Desde cuándo ha existido la violencia? ¿Esta se aprende o es un instinto humano? Todos los días somos testigos, víctimas o productores de violencia, por lo que la integramos de una u otra forma en nuestra vida. Un fenómeno que no es nuevo, pero ha tomado matices crecientes en nuestro tiempo, es la violencia social. Robo, asaltos, bullying, accidentes de tránsito, peleas callejeras. Nos encontramos frente a una sociedad disfuncional que cuenta con la aceptación social. La nuestra se ha convertido en una civilización de la violencia. Una atmósfera de muerte parece cubrir al país. Parece haberse convertido en el mecanismo por excelencia de resolución de cualquier conflicto, incluso los interpersonales. El crimen se ha convertido en algunos estados de la República en un rasgo de la vida cotidiana, algo que está pasando a ser como un fenómeno natural ante el cual ya no es posible hacer nada. Ha tomado tanto cuerpo en nuestra sociedad mexicana que ninguna de sus manifestaciones concretas nos parecen extraordinarias. Homicidios, suicidios, robos. Los datos varían. Por ejemplo, según la cadena de noticias Univisión, en México, un total de 33,797 personas murieron en 2010 en hechos violentos relacionados con el narcotráfico. Datos del INEGI registran en este año 24,374 homicidios. Se calculan 15,000 a causa del crimen organizado, incrementándose 23% con respecto a 2009. En los últimos 5 años se han duplicado los homicidios en México, según datos del mismo INEGI. El suicidio, la violencia contra uno mismo, muestra un crecimiento de 500 acontecimientos más cada año. Los asaltos consignados en México han pasado de los 195 a los 110,725 en los últimos 10 años. Al menos una de cada 3 mujeres en todo el mundo ha sido golpeada, forzada sexualmente o abusada de algún otro modo en el transcurso de su vida, y el abusador habitualmente es alguien conocido de ella. En México crece de forma alarmante el tipo de violencia sexual y se duplica año con año de 2006 a la fecha. La violencia social abarca un amplio espectro de campos: violencia intrafamiliar, escolar, crímenes, atentados, violencia sexual. La violencia doméstica pertenece a la esfera privada de cada individuo, pero no por ello es menos importante. En nuestras escuelas, reflejo de la comunidad, encontramos niños que viven en un clima violento en sus casas, el cual trasladan al entorno escolar. Es muy probable que ellos mismos sean las víctimas o los victimarios. Estudios acerca del fenómeno del bullying nos dan a conocer que entre los adolescentes de nuestro país son cada vez más comunes las conductas agresivas y violentas hacia sus compañeros más vulnerables. Se ha observado que el agresor necesita llamar la atención debido a la falta de afecto y a otras carencias emocionales. 4 de cada 10 adolescentes sufren algún tipo de hostigamiento psicológico o físico cuando asisten a la escuela. Por conducir en estado de ebriedad, por manejar a gran velocidad en estados de prisa o ansiedad, los accidentes automovilísticos han aumentado en los últimos 4 años. En cuanto a la violencia generada alrededor de las drogas, existen porcentajes de la población que requieren de sustancias para compensar lo que por propios medios no pueden alcanzar.
¿Qué pasa con esos miles de jóvenes o personas que consumen drogas? ¿Cuántos de estos consumidores son ocasionales? ¿Cuántos ya son disfuncionales? ¿Qué orilló a este sector de la población a consumir algún tipo de droga? ¿Cuántas personas se drogan en México, en nuestro estado, ciudad, colonia, en nuestra familia? La Secretaría de Educación Pública tiene detectado un crecimiento importante en el consumo de drogas entre los estudiantes de primaria y secundaria. 200,000 niños y jóvenes ya han probado la marihuana o la cocaína. La violencia como fenómeno característico de la sociedad moderna adquiere en nuestros tiempos la dimensión de un grave problema social frente al que es necesario oponer una reflexión sobre sus alcances, sus límites y su naturaleza como una forma de garantizar la posibilidad de nuestra propia supervivencia. Muchos estudiosos han coincidido en que la naturaleza violenta del hombre se encuentra en la escasez. Otros achacan la culpa de la agresividad humana a la frustración. De acuerdo con algunos investigadores, el hombre no era violento desde sus orígenes. Al estar en constante búsqueda por su alimento, recolectaba y cazaba, creando herramientas que le ayudaban a comer, procrear y subsistir, desarrollando relaciones sociales basadas en creencias, tabúes y mitos. Existía una relación de cooperación, aventura y de identidades propias. ¿Es posible un cambio del carácter en gran escala? ¿De qué modo puede lograrse? Según algunos especialistas, el carácter humano puede cambiar si existen condiciones como darnos cuenta de que sufrimos, reconocer el origen de nuestro malestar y que existe una manera de aliviarlo y establecer ciertas normas de vida para cambiar nuestra presente conducta. Por su parte, Neuróticos Anónimos retoma para este tema puntos básicos para una persona que sufre por ser violenta o por padecerla sin poderse defender o no puede superar actos violentos. Del libro Las leyes de la enfermedad mental y emocional, citamos: es el egoísmo lo que causa la enfermedad mental y emocional y lo que está ocasionando muchos graves problemas sociales que están causando tanta preocupación, tales como acciones criminales, accidentes de tránsito, divorcios, adictos a las drogas. En el caso de naciones, guerras, malos servicios, descontento, avaricia, conflictos y tensiones. Los que hemos vivido en toda su intensidad la enfermedad mental y emocional, reconocemos hoy que fuimos egoístas durante todas nuestras vidas y no encontramos nada hasta que aprendimos a eliminar el egoísmo y adquirir la habilidad para amar. Ahora que podemos amar, estamos bien, nos hemos recuperado, somos personas felices, saludables, alegres, sabemos en qué estábamos equivocados y qué fue lo que nos hizo recuperarnos. A lo largo de 29 años, el movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos organiza el Simposium sobre Neurosis, donde participan la religión, la psiquiatría, los medios de comunicación y Neuróticos Anónimos, aportando sus puntos de vista sobre determinados temas, sin ninguna motivación política, ideológica o religiosa. El de hoy es la violencia en nuestra sociedad. Durante más de 34 años, el movimiento Buena Voluntad ha ayudado a miles de personas que se encontraban en espirales decadentes de violencia, desde padres y madres golpeadoras hasta personas adictas a tranquilizantes o drogas. Actualmente, los que fueron golpeados o agredidos han roto estos círculos de violencia al no lastimar a nadie. Los que querían llenar el eterno vacío interior y lo querían llenar con drogas, comida, sexo, poder, dinero o prestigio, encontraron en la agrupación, por fin, el alivio que no hallaron en ninguna vía de escape. Hoy viven tranquilos y muchos de ellos son felices a través de tener la oportunidad de ser útiles y derrumbar las murallas de egoísmo que los alejaban de su realidad y de los demás. Por ello, el día de hoy y todos los días, en cualquier momento, están listas las más de 200 salas en prácticamente toda la República Mexicana, en Estados Unidos y Europa, esperando brindar la mano a todo aquel que asista y que encuentre respuestas en un ambiente cordial, amable y seguro, pero además lleno de comprensión. Donde haya un ser humano, existe una posibilidad para la bondad. Movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos.